están perdiendo hasta el 11%. Eso también es una lectura. Y acá el dólar, incluso el oficial se corrigió y el dólar solidario está casi en 2.20. Incluso el oficial lo corrigió el propio Banco Central. Pero el dólar paralelo está en 2.70, 2.80. Luis Eco, ¿cómo está? Un gusto. Bienvenido. Mucho gusto, gracias por invitarme. Buenas tardes. ¿Vos qué impresión tenés? ¿Abrís el crédito? Me la pusiste difícil porque después de los colegas que hablaron, ser original cuesta un poco, pero yo creo que puede ser que Batakis tenga el crédito lógico de cualquier funcionario que no se la escuchó hablar, no sabés que si tiene una agenda, si había pensado algo distinto. El problema me parece que lo que se perdió este fin de semana fue el crédito en el presidente, ¿no? O sea, si algo estaba devaluada era la figura presidencial. Y me parece que un presidente que quedó muy desnudo, dejó muy al desnudo, digamos, sus límites, su incapacidad para convocar, para poder armar alguna propuesta distinta, diferente. Entonces yo estoy de acuerdo con Juan Carlos, que dice, bueno, no la escuchamos hablar, no sabemos nada, no podemos... Pero claro, los mercados me parece que hoy se mueven al son de la desprolijidad, la improvisación, la precariedad, esto que vivimos. Yo decía, mirá, si lo demás era todo un invento, fue muy malo dejarlo crecer. Ahora, si no era un invento y no salió, es peor, digamos. Entonces digo, me parece que no Porque habla de la imposibilidad de los tejidos de acuerdos puertas hacia adentro, incluso dentro del Frente de Todos, en una sociedad política que casi tiene rasgos adolescentes, digamos. Sí, era, me llama, no me llama, yo no llamo, que llame. Sí, una que cosa si muy pongo delirante, condiciones, ¿no? no pongo condiciones, digo, y aparte... muy infantil, digamos, al borde de la cornisa. Ese es el punto. No ¿No? Estamos hablando de una coyuntura... No estamos hablando del éxito, la noche de la victoria. Claro, estamos hablando de una coyuntura muy crítica, donde, digamos, los riesgos de... Yo venía escribiendo de hace tiempo esta idea de que estábamos frente a una corrida que buscaba su gatillo, ¿no? En general lo que vos necesitas para que se perfeccionen las corridas es algo que la gatille, ¿no? ¿Qué es el gatillo? Lo que coordina las expectativas. Que uno dice, bueno, se terminó. Hoy estamos tal vez ante el riesgo de que haya sido el mismo gobierno el que le proveyó el gatillo. Esto es muy importante lo que está contando Luis Eco, siguiéndolo de cerca, porque en la economía, yo decía recién, la confianza es mucho. No es todo, pero es una parte sustancial. El mejor programa económico ha descalzado del tiempo, del timing, y sin confianza cae en bolsillo roto. Y un mal programa económico, pero con timing y en el tiempo oportuno, puede resultar más optimista. Puede durar un poco, bueno, digamos. A la postre termina siendo más objetivamente, más resultadista. Ahora, la Argentina tenía un problema económico por la inercia que traía. Se suponía que el fin de semana había un crédito y una oportunidad para dar una vuelta de página, reencauzar, refundar, lo que vos quieras. Parecería ser que queda muy corto, a mitad de camino, y que el emergente de esa crisis es una figura sin roce internacional y con mucho anclaje en lo local, como casi escindiendo lo uno de lo otro. Yo creo que, digamos, Argentina, como dijiste vos, venía en esta suerte de dinámicas insustentables, bastante desmadradas en algún caso, ¿no? El tema fiscal, el tema monetario, la inflación, la crisis energética, los problemas de ya incipiente corrida contra la deuda, y no solo la deuda en pesos, sino también la gran novedad de la semana pasada que le sumó tanto dramatismo, y yo creo que terminó con la gestión de Guzmán, fue la corrida contra la deuda en dólares, ¿no? Eso lo tuvimos el lunes de la semana pasada, los bonos en dólares cayeron 20% en un día, o sea, estaban a precio de regalo y se fueron a precio de remate. O sea, están al 22% de su valor. Sí, menos ahora, con lo que acabas de contar, menos todavía. Claro, al menos del 20%. En muchos bonos sí. Entonces tenemos una coyuntura que es muy crítica, con una gran cantidad de problemas que no se resuelven de un día para el otro, que uno duda que Batakis venga con un equipo técnico y con ya una agenda armada, una idea de qué hacer. Pero a mí me parece que se sumó este otro problema, que era, si querés, una hipótesis de trabajo, una sospecha, pero que me parece que quedó puesto en evidencia con una crudeza enorme durante el fin de semana, que es esta debilidad presidencial, los límites que enfrenta el presidente, ¿sí?, que hacen que todos estos problemas también luzcan de imposible solución. O sea, es como vos decís, digamos, sin
un poder político, no hay programa que funcione. Y me parece que está la melancolía viva todavía, probablemente la elección de Batakis. Acordate que en su momento hasta se habló de Capitanich, o sea, de tratar de reeditar el 2014-2015, que fue el aguante exitoso de Capitanich y Kicillof, digo, jefe de gabinete y ministro de Economía, para Cristina Kirchner, que le hizo ganar a Scioli. O sea, vos fíjate que fue un aguante. O sea, Scioli gana la primera vuelta y casi termina siendo presidente. Correcto, 37% de los votos a nivel país. Entonces digo, ese fue un aguante exitoso que creo que quiere ser recreado de alguna manera. Ahora, me parece que el poder residual de Cristina Kirchner en aquellos años no es el mismo poder residual de Alberto Fernández. El paso del tiempo es inexorable, además, en la vida de las personas. Después tenés otro tema, que los instrumentos que se usaron en aquel momento tampoco son los de hoy. Están todos abusados, o sea, ya no tenés mucho más margen para hacer más de lo mismo. Y el equipo no está, y uno decía, che, Luis, estás reivindicando el equipo de Capitanich y Kicillof, pero laburaban los tipos, estaban al frente, conocían tenían una muy buena relación con el poder político, eran parte de ese poder político. Digo, ahora es como que viene alguien que dice, sí, tiene cintura, toda su vida la hizo en la función pública, buen aporte de los gobernadores. Hoy tuviste muchos gobernadores, no sé si recogieron, todos hablando bien de ella. Todos, porque era la que manejaba la relación con las provincias desde el Ministerio del Interior, bajo el ala de Guado de Pedro. Eso suma, ¿viste? Eso suma. Ahora, me parece que el tema grave acá no es tanto la ministra, sino el presidente. Claro, ¿no? Porque todo empezó el viernes cuando en la CGT el presidente dijo hay que persuadir. Sí. ¿No es cierto? Es un problema de persuasión, no de lapicera. Respondiéndole a Cristina. Después Cristina dijo, sí, claro que hay que persuadir, pero hay que persuadir con hechos. Entonces, claro, también le habló Alberto Fernández. Después ya fue muy burdo cuando habló de la garganta poderosa y lo dijo así con sorna y todo el mundo se reía y Máximo Kirchner en primera plana, entre otros, con ministro del propio Gabinete Nacional, Julián Domínguez. Tayana estaba de viaje, sigue de viaje creo en París, pero estaba también entre los ministros Guado de Pedro, estaba Kicillof, estaban dirigentes sindicales, Pablo Moyano, que no había estado el viernes con el presidente, sí había estado Hugo Moyano. Y después vino la diatriba de Cristina Fernández de Kirchner en términos económicos, que dijo que no comparte casi nada, pero que toma un café bárbaro con Melconian. Y que pensaba igual que... Pero que Melconian está tan equivocado que hasta, bueno, Guzmán piensa igual que Melconian. Eso lo terminó inyectando. O sea, en ese contexto que Luis hace toda esta descripción, creo haberte entendido, de que por más que pongas a Mandrake, si además de no tener toda la botonera, tiene solo una parte y tiene el respaldo de personas que no comulgan, pero que lideran, va a ser todo muy difícil en cuanto a reconstruir confianza. Sí, sí, y déjame agregarte una cosa a todo a ese panorama. La vicepresidente, que se supone que es la que de alguna manera influyó más o pesó más su juicio sobre los últimos acontecimientos políticos de la Argentina que el del presidente, y la propia ministra lo criticaban al ministro por ser demasiado ortodoxo. Ahora, ¿de qué ministro estamos hablando? Que me parece que es lo relevante, es lo que puedo aportar yo a la discusión. Vos mirás los hechos que decías recién, miremos los hechos. Es un ministro que aumentaba el gasto público al 90% anual. Paulina. Con gastos, con o sea, recaudación que subía al 84%. O sea, es acusado de ortodoxo, o sea, de que cuida la plata y de que... De que hace un ajuste, digamos. Más o menos que hace un ajuste. Un tipo que venía aumentando el gasto y viene aumentando arriba del 70% anual desde antes de las PASO del año pasado. Triplicó el déficit, 3,5 veces el déficit fiscal de los 5 primeros meses de este año que del año pasado, cuando el compromiso, ¿cuál era? Bajarlo. Entonces yo digo, imagínate que se hace cargo una ministra que tuiteaba tildándolo de ortodoxo al ministro, que se va, que supuestamente responde a una vicepresidenta que dice, estos dos muchachos economistas, Melconian y Guzmán, no entienden que el déficit fiscal no tiene nada que ver con la inflación. Y uno tiene que confiar en que, no, la verdad que ahora demos crédito. A mí me cuesta mucho. Luis, te tengo una pausa nada más porque está Sofía Diamante allí en la redacción de La Nación y como se acaba de conocer por parte del ANSES el registro por el tema de los subsidios, quiero preguntarle qué pasa con el tema de subsidios energéticos. Sofía, enorme placer. ¿Cómo andás? Bienvenida, buenas tardes.
Hola Paulino, ¿cómo estás? Muy Y bien. déjame mandar un beso también a Luis, que iba justo a almorzar con él también y lo tuve que suspender. Ustedes Así comen, que- ustedes comen y hablan de cosas importantes. Nosotros somos un poquito más modestos, pero los reunimos acá a través de la tele. Tenemos un Está muy amigo bien. común que nos invita a comer bien. Bueno, no cuenten más detalles. Bueno, Sofi, para el que nos está viendo, ¿qué es lo Sí. importante o novedoso a esta hora de la tarde respecto a los subsidios energéticos? Bueno, en particular, a partir de hoy se suponía que iba a estar habilitado este formulario en el cual cada uno de los usuarios del gas y electricidad se iban a tener que inscribir en una declaración jurada, anotarse para que los subsidios a la energía se mantengan. Ese formulario ahora quedó totalmente en pausa. Pregunté a la Secretaría de Energía, que es la única que no renunció al Ministerio de Economía. La Secretaría de Energía y la Secretaría de Comercio Interior son las únicas dos que siguen todavía, los funcionarios siguen en el cargo. Darío Martínez sigue a cargo de Energía. Pregunté primero qué pasa con la segmentación, si es que ya, porque la segmentación fue impulsada por el equipo de Martín Guzmán y ya Martín Guzmán no está más. Entonces, ¿qué pasa con la segmentación? Me dijeron, bueno, todavía está en pausa, no es que se termina y falleció, para nada. De hecho, hay un decreto que fue promulgado, así que se debería implementar. Está Eso es lo que vigente. sabemos. Correcto. Exactamente. Ahora, Darío Martínez sigue en el cargo, lo mismo que Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica, que era con quien Martín Guzmán tenía más disputas. De hecho, es interesante porque Basualdo hace un mes y medio compartió un evento con Silvina Batakis, quien ahora va a ser su jefa. En un evento porque Silvina Batakis, recordemos, tiene un máster en economía ambiental, su padre era operario de YPF, así que sus primeros años de edad se fue mudando mucho de país, nació en Tierra del Fuego, pero vivió en Santa Cruz, en Chaco, en Santa Fe, gracias al trabajo del padre en YPF. Exactamente. Así que ella sabe de temas energéticos, no sabemos en detalle cuánto sabe, pero es un tema que va a tener que sí o sí tratar, porque los subsidios a la energía vienen aumentando 130% en los primeros 5 meses del año, cuando se compara con el año anterior. Yo hablé de un festival de subsidios, en el gobierno se enojaron, me dijeron, no es que hay festival de subsidios, sino que los precios internacionales del gas y del gasoil aumentaron mucho y eso obligó a que haya que erogar más transferencias al sector. Pero también es cierto que las tarifas vienen aumentando muy por debajo de la inflación. Para este año van a ser 42% versus una inflación que como mínimo será del 70%. Así que es un tema que va a tener que tratar la ministra, sobre todo porque el gasto viene aumentando mucho y no sabemos qué va a pasar. Dijo que van a cumplir el acuerdo con el FMI, pero el Fondo Monetario pide un ajuste en la segunda parte del año. Así que ahí vemos cómo va a ser ese ajuste y cumple, si es que lo hace, y cómo cumple con las metas acordadas con el FMI. Claro, porque vale la pena decir que el gasto venía creciendo al 12,5% en el primer semestre interanual y el fondo pedía que haya un recorte del 8,7% para el segundo semestre. Lo cual, digamos, no solo era cambiar lo positivo por lo negativo, sino una situación de ordenamiento que daba poco espacio para mucha mesura y prolongación. Así que efectivamente será la definición central de Batakis, ¿o no? Sí, bueno, es como decir, sí, el gasto real, es decir, descontada la inflación, venía aumentando al 12%, y la recaudación mucho menos, que es lo que dicen en el Fondo Monetario. Bueno, la recaudación no aumentó como se esperaba, por un lado, y el gasto fue muy por arriba de la inflación, por esto de que como se aceleró la inflación, se le dieron también bonos no contributivos a casi 9 millones de personas, eso afectó también el gasto del Estado. Sí, así que es una intriga saber qué es lo que va a pasar. De ahora más tiene por delante el desafío del gasoil, que a Guzmán un poco le esquivó el tema del gasoil y se concentró más en el área solo de energía y de transporte, pero es un tema a tratar y estamos todavía en invierno, así que siguen faltando gasoil, falta sobre todo en Camesa, la empresa, la compañía estatal está faltando gasoil, están importando energía eléctrica de Uruguay y de Brasil, pero bueno, son varios temas a tratar, que por ahora el área energética se mantiene en la misma que había con Martín Guzmán, que no dependía mucho de Guzmán, tenía independencia propia, pero se mantiene y vamos a ver cuándo es la primera reunión con la flamante ministra. Sofi, muy cortito, pero hay un rumor, yo entiendo que no, la información que yo tengo es que él no pidió la renuncia a Basualdo o a Bernal, sino que se lo pidió a Alberto Fernández, que Alberto Fernández lo haga y lo ejecute, y Alberto Fernández nunca respondió y entonces dijo me voy. ¿Vos tenés otra información de que habría un llamado de Guzmán a Basualdo o a Bernal? Tengo la misma información, esto pasó en verdad la semana pasada, el martes, cuando Darío Martínez promulga este decreto, en el cual hablaba de la segmentación, ahí agrega un dato adicional que no estaba en los planes de Guzmán. Ahí dice, bueno, esto rebalsó el vaso,
fue, habló con Alberto Fernández, el presidente le dijo, yo necesito que todo el sector de energía renuncie. Alberto Fernández le dijo, bueno, dame 48 horas. Pasó ese tiempo, no hubo acción de parte de presidencia. En el medio hasta hubo un intento de Guzmán de que Antonio Pronsato, que se había ido de Narsa, asumiera, y se hizo el test preocupacional el viernes pasado, Pronsato, para entrar al Ministerio de Economía. Bueno, finalmente el sábado creo que Guzmán dijo, hasta acá llegó la paciencia y renunció. Pero sí es verdad que hubo un pedido de Guzmán para que Darío Martínez, Basualdo y todo el equipo renuncien, que no prosperó. Bueno, ese equipo de energía se reúne con Bataki, me están diciendo que van a un encuentro en las próximas horas. Hablan de que Santiago López Osornio es el que finalmente no va a seguir. Era bastante obvio, era el hombre que había puesto Guzmán a cargo de la segmentación. Alguien que incluso tenía mucha relación con el bloque del peronismo no kirchnerista en 2016-2017. Sí, con el movimiento Evita. Había sido parte de la campaña de Florencio Randazzo, por eso la cámpora lo tenía un poco cruzado. Correcto. Bueno, el resto queda todo en energía. ¿Vos dijiste al pasar en comercio interior, Guillermo Hahn no se va? No, hoy a la mañana había rumores de que se iba. Por ahora lo que dicen los voceros es que se mantiene en el cargo y hay que ver si se mantiene en el Ministerio de Economía o en verdad vuelve a donde nunca se fue, porque nunca se terminó de oficializar el traspaso vuelve al desarrollo productivo. Al desarrollo productivo con Daniel Scioli. Hay que ver qué va a pasar con esa área. Siempre fue de producción. Intentaron pasarla al Ministerio de Economía con Guzmán y ahora que renunció, por ahí vuelve a producción. Pero por ahora no renunció, es lo que dicen el vocero de Guillermo Hahn. O sea que volvería al área de Scioli. De todas maneras, la idea de que Agricultura quede bajo el ala de Scioli no está confirmado ni mucho menos. Y en principio Domínguez, que estaba en el interior, si no estaba en su ciudad, en Chacabuco, le pegan el palo el fin de semana, dijo, a mí nadie me llamó, qué sé yo. Y hoy ya está en Buenos Aires, está en funciones, está en el ministerio. Y Mansur esta mañana nos notificó de que no había más cambios, era Batakis, punto, se terminó, y que Massa va a seguir trabajando como lo viene haciendo. Es lo que tenemos hasta ahora, sí. A veces se habla del rumor de que haya un Ministerio de Energía propio. Por ahora se descarta y lo más seguro es que se mantenga dentro de Economía. Y no habría más cambios. Hay que ver, igual todavía se está acomodando y ni siquiera sabemos quién es el equipo de Silvina Batakis. Quién va a ser su secretario de Finanzas, su secretaria. Lo mismo de Hacienda, de Política Tributaria. No conocemos nadie del equipo, que es lo que también se está esperando, como ver otra señal para tranquilizar este momento de tanta volatilidad. Te voy a dar un dato muy importante a esta hora, que puede ser todo un adelanto o no, pero yo te diría que le pongas el ojo. A ver. Si Osornio